Con su venia, senadora presidenta, muchas gracias. A nombre de los senadores Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de quien hace uso de la voz, someto a consideración de esta soberanía esta propuesta con punto de acuerdo de urgente resolución en relación con los problemas de inseguridad y violencia que aquejan la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua. En el estado de Chihuahua se vive una terrible situación de violencia ante cual no podemos ser omisos. El 2 de marzo del año en curso, recibimos en el Senado de la República a la Caravana por la Justicia de la Sierra Tarahumara, dando seguimiento a sus demandas que fueron presentadas aquí hace casi 2 años. La caravana habló del despojo de sus territorios, falta de cumplimiento a las sentencias judiciales a su favor, violencia que viven por el narcotráfico, así como el acoso que hace el gobierno estatal por la defensa que han emprendido de sus derechos. Los datos duros son alarmantes. El reporte de incidencia delictiva en el estado de Chihuahua de enero del presente año, elaborado por el Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia, destaca que el promedio nacional de la tasa anual de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes es de 14.1, mientras que para el estado de Chihuahua se eleva a 24.7. En los municipios serranos de Guadalupe Calvo y Huachochi, la tasa aumenta exponencialmente. En el primero, 150.6, en el segundo, 106.6. Asimismo, el 58% de los homicidios dolosos se concentra en los municipios de Juárez y de Chihuahua. El 71% en 5 municipios: Juárez, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Cuauhtémoc y Huachochi. La situación que se vive en Chihuahua es conocida tanto por autoridades como por diversas instancias internacionales de protección de derechos humanos. La Fiscalía General del Estado informó en la comunidad denominada Coloradas de la Virgen del Estado, informó en la comunidad denominada Coloradas de la Virgen, del 1 de enero del 2000 al 31 de agosto del 2012, los homicidios dolosos en ese municipio de Guadalupe y Calvo, y que fueron 955. En su mayoría, los homicidios fueron cometidos con armas de fuego, en donde hubo enfrentamientos, ejecuciones con tiro de gracia, acribillados con más de 50 balazos, degollados o decapitados, asfixiados, y algunos fueron muertos a cuchilladas. En la mayoría de los casos, las víctimas fueron detenidas y asesinadas en los caminos, sacados de sus casas, del velorio o de alguna fiesta de graduación. Aunque la autoridad tiene conocimiento de los homicidios, en la mayoría de estos casos, las investigaciones judiciales no han arrojado resultados. Frente a esta situación, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Alianza Sierra Madre ACER, acompaña y brinda asesoría jurídica a las comunidades Rarámuri de Colorada de la Virgen y Choriachi, con acciones encaminadas al reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Sin embargo, los mismos miembros de la asociación son objeto de intimidación y actos violentos. La continua exigencia y resistencia por las y los defensores de los derechos humanos ha conllevado importantes riesgos. En este sentido, de 2009 a la fecha, las organizaciones de la sociedad civil han documentado 19 personas defensoras de derechos humanos asesinadas. Debido a lo anterior, en Chihuahua existen más de 80 personas defensoras y colectivos con medidas de protección o internacionales en virtud de su situación de riesgo.
Por ello, no debe perderse de vista que el artículo 1 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas retoma la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo. De igual manera, la Ley General de Víctimas garantiza la protección de los defensores de derechos humanos. Todo lo anterior debe verse a la luz de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución, el cual prevé que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En conclusión, como lo comenté al principio, someto a la consideración de esta Asamblea esta propuesta con punto de acuerdo, donde exhortamos al Poder Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias que atienden los problemas de inseguridad y violencia en la Sierra Tarahumara, siempre desde el enfoque de los derechos humanos, y exhortamos a la representación del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas respondan sobre la situación que se vive en Coloradas de la Virgen, informando al Senado de la República los resultados de una nueva evaluación de riesgo. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Gracias, senadora. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión en este momento. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se considera de urgente resolución, señora presidenta. Gracias, secretaria. Túrnese en consecuencia a la Comisión de Seguridad Pública.